buenos días, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un honor para mí en esta ocasión, pues dar continuidad con los temas que nos ocupan dentro de la materia teoría del delito. En esta ocasión abordando nuestra cuarta y última cápsula informativa que lleva por nombre la conducta y su ausencia. Es importante que cuando nosotros reconozcamos los elementos del delito, bueno, pues primero tenemos que partir por la conducta. La conducta se dice que es el primer elemento básico del delito. Y cuando hablamos de la conducta, estamos hablando de este comportamiento humano. Este comportamiento humano puede ser voluntario o puede ser positivo o puede ser negativo. Es decir, es un comportamiento humano voluntario, positivo o negativo y que está encaminado a un propósito en particular. Cuando nosotros hablamos de estos elementos, nos dice, primero, si no existe una conducta, ya sea por acción o ya sea por omisión, entonces simple y sencillamente, pues no se acredita un resultado y luego entonces no hay un delito que perseguir. Por eso se dice que la conducta es el primer elemento y el elemento más importante para que se configure un delito como tal. ¿Por qué se dice que es un comportamiento humano, perdón, voluntario? Porque tú decides si haces, es decir, si materializas, si robas, si te apoderas, si golpeas, si, independientemente del tipo de delito que tú realices, pero tú decides hacerlo, es decir, por acción, o tú decides simple y sencillamente no hacerlo, pero eres consciente que estás tomando esa decisión. Por eso se establece que es un comportamiento humano voluntario. Ahora bien, de esta voluntariedad emana que puede ser voluntario positivo o voluntario negativo. Voluntario porque lo haces o voluntario porque tú solo decides no hacerlo, pero que cualquiera de estas dos opciones que tú materialices va a generar un resultado, un efecto o una consecuencia y que este efecto o consecuencia pues traerá repercusiones o vulnerará el bien jurídico de un tercero. Es por ello que solo los seres humanos pueden cometer conductas, ya sean positivas o negativas, ya sea una actividad o una inactividad emanada de de este propio movimiento o de este propio comportamiento humano. Se dice que es voluntario el comportamiento porque es una decisión libre del sujeto, es decir, cuando ya entra tu libre albedrío y que está encaminado a producir un fin en particular y este fin es la acción o la omisión. Cuando hablamos de la conducta, como hemos citado, se dice que esta puede ser de dos tipos o puede emanar en dos resultados. La primera puede ser por acción o puede ser por omisión. Cuando hablamos de la omisión, puede ser omisión simple o en su defecto puede ser comisión por omisión, que lo vamos a ir analizando más adelante. Se dice también que la conducta pasa o tiene tres elementos importantes. ¿Cuáles son estos? Un acto positivo o negativo, que es lo que ya hemos venido hablando, es decir, por una acción o por una omisión. El segundo elemento de la conducta es un resultado, porque emanado de lo que tú decides hacer o no hacer, va a producir un fin. Y tercero, una relación de causalidad, repito, no de casualidad, una relación de causa y efecto, pues, es decir, una relación entre el acto y una relación entre el resultado, entre lo que tú materialmente o corporalmente realizas para producir un fin y lo que tú con tu no hacer también despliega otro resultado. Pero esta relación que une o que vincula a el acto con el resultado es en donde se está materializando tu conducta. Por eso, repito, se establece o se entiende que la conducta tiene estos tres elementos importantes: un acto positivo o negativo que te da como consecuencia una acción o una omisión, un resultado y una relación de causalidad entre el acto y el resultado. Por ello se establece que el acto es el comportamiento humano positivo o negativo que produce un fin. Es positivo cuando dentro de la acción realices una actividad, es decir, realices un hacer.
tú tienes cópula con alguien por la fuerza. Tú estás realizando. Tú te apoderas de una cosa. Perfecto. Tú lesionas a una persona con un arma blanca. Tú haces, ¿no? Perfecto. Tú golpeas a alguien. Tienes que desplegar un movimiento para producir un resultado. Entonces, estamos hablando que cualquiera de estas hipótesis despliegas un movimiento corpóreo voluntario que va destinado o focalizado para obtener un fin en particular, ¿ok? Bueno, ahora bien, cuando hablamos de la omisión, estamos hablando de una inactividad y es cuando la ley determina que tú como individuo debas realizar algo y sin embargo tú simplemente no lo haces. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de los delitos de acción, la acción es aquella actividad que realiza un sujeto, en donde va enfocado a producir consecuencias en el mundo jurídico. En esta acción, como te decía, debe haber un movimiento por parte del sujeto activo y por tanto, esta conducta de acción tiene a su vez también tres elementos. Uno, primero debe existir un movimiento corpóreo. Dos, tiene que haber un resultado y también en el tercer elemento, la relación de causalidad. En esta acción en sentido estricto, vemos que existe una actividad voluntaria que es desplegada por un sujeto activo y que consta de un elemento físico, de un elemento psíquico y que estos dos se conjuntan. ¿Por qué? Porque si yo quiero, se me ocurre violar a una persona. Primero, emana de un elemento psíquico. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando lo que voy a hacer, con qué persona lo voy a hacer, en qué momento, etcétera. O quizás si de manera inmediata en ese momento pasa la persona, pero primero tiene que pasar por mi psique para luego entonces yo materialmente o corporalmente realizar una acción para que someta a esa persona y pues ya sea por la penetración de un miembro viril o de cualquier otro objeto, vía anal, vaginal, oral, etcétera, pues yo realice este cometido. Entonces estamos hablando que pasa por mi psique, materializo, realizo una acción y produce un resultado. Por eso se dice que es la actividad voluntaria realizada por un sujeto constante de un elemento físico en conjunción de un elemento psíquico. Cuando hablamos de un elemento físico, bueno, pues ya se sobreentiende, ¿no? Un movimiento corpóreo. Cuando hablamos del elemento psíquico, es esta voluntad del sujeto que primero pasa por una cuestión pensada para luego materializar el hecho. Este resultado de acción debe ser a todas luces sancionada por la ley penal. ¿Por qué? Porque vemos que va a traer como consecuencia una transgresión al bien jurídico tutelado. Cuando nosotros hablamos de esta forma de regulación o de esta forma de reconocimiento de la conducta, en nuestro derecho positivo mexicano, estamos hablando de nuestro Código Penal Federal, se encuentra, como ya hemos citado, los elementos del delito, encuentran su soporte, su razón de ser de manera específica en el artículo séptimo del instrumento en cita, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí nos dice que el delito es esta comisión o es este acto u omisión que sancionan las leyes penales. Entonces, al momento que literalmente te dice acto u omisión, te está hablando luego entonces de qué? De la conducta. ¿Por qué? Porque es la que se va a materializar a partir de estos dos supuestos. Por ello, existe un autor que se apellida Cuello Calón, que nos dice que la inactividad voluntaria, cuando existe el deber jurídico de obrar, estamos hablando de una omisión. Y cuando existe esta manifestación corpórea, voluntaria, consciente, libre, y que se materializa y transgrede este acto, un bien jurídico, te da como consecuencia una acción. Cuando hablamos de la omisión, esta tiene cuatro elementos. La primera es una manifestación de voluntad y dirás, bueno, ¿por qué voluntad si no hace nada? Sí, porque tú voluntariamente estás dejando de hacer algo que deberías haber realizado, ¿no? Entonces, nadie te obliga a no hacerlo. Por eso el primer elemento es una manifestación de voluntad.
El segundo es una conducta pasiva. ¿Por qué es una conducta pasiva? Porque no lo realizas. El tercero es un deber jurídico de obrar y a sabiendas que lo tienes que hacer, no lo ejecutas y por consecuencia te da el cuarto elemento que es un resultado típico jurídico, que es la consecuencia, la transgresión o el detrimento al bien jurídico tutelado. Es por ello que los delitos se clasifican en delitos de omisión simple o propios o delitos de comisión por omisión o impropios. Todos estos dos más bien van a ser respondiendo a la naturaleza de la norma. Cuando hablamos de los delitos de omisión simple o también conocidos como delitos propios, son los que se omite la ley, es decir, se violan de manera preceptiva lo que mandata dentro de una norma. Es decir, no das cumplimiento a lo que literalmente se te está imponiendo que debes hacer. Cuando hablamos de la comisión por omisión, cometes por omitir, es decir, cuando realizas la omisión con un resultado prohibido por la ley. En el primero, no se produce un resultado material. En el segundo, sí se genera un resultado material. En los delitos de simple omisión se viola una norma preceptiva penal, es decir, vulneras o violentas lo que literalmente se dice en la norma. Estás atacando un precepto legal. Cuando haces comisión por omisión, violas una norma preceptiva penal o de otra rama del derecho y una norma prohibitiva penal, es decir, ya existe una materialización en cuanto a su resultado. Los delitos de omisión simple producen un resultado típico y los de comisión por omisión producen un resultado típico y un resultado material. Es importante, compañeros, repito, que esto y otros elementos que vamos a abordar dentro de la conducta nos vayan quedando claros. ¿Por qué? Porque van a ser los que en un momento dado tú como servidor público o tú como abogado postulante te sirvan al momento de que te someten a conocimiento un caso para determinar si existe o no un delito que perseguir y luego entonces los medios probatorios que tú vas a utilizar en la defensa o lo que conforme a derecho corresponda. Bueno, estos y otros temas son los que en el mismo sentido vamos a continuar abordando en nuestras siguientes sesiones virtuales. Que tengan excelente día.